Buenas tardes, es para mí un placer dirigirme a ustedes en calidad de investigador adscrito al grupo Hispona, Historia Política y de los Nacionalismos de la Universidad de esta ciudad, Santiago de Compostela, y al mismo tiempo profesor interino del Departamento de Ciencia Política y Sociología de nuestra vecina Universidad de Vigo. La ponencia que hoy les traigo, al hilo de estas jornadas, se titula Nacionalismo groenlandés, identidad, geopolítica ártica y construcción de una soberanía en proceso. En esta ponencia trataré de examinar el nacionalismo groenlandés a partir de 4 de las dimensiones entrelazadas que lo caracterizan. La primera de ellas, la identidad; la segunda, la evolución del autogobierno; y la tercera, la geoeconomía de los recursos, y de manera muy destacada la temática que nos convoca, que no es otra que la geopolítica del Ártico. El peso de la geopolítica ártica en este momento es decisivo para comprender la estrategia de Dinamarca, así también como las aspiraciones soberanas de Groenlandia. El análisis que hago en esta ponencia se va a basar fundamentalmente en 3 textos fundamentales de Ulrich Sprang, Gatt, Jacobsen y Larsen, que permiten articular la obra de estos sociólogos e historiadores una visión conjunta de identidad, poder, territorio en el arte contemporáneo. Groenlandia es hoy un espacio central en los equilibrios árticos, una encrucijada entre los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, Dinamarca y las grandes potencias emergentes interesadas en el Ártico. Así, el nacionalismo groenlandés, la temática que abordo, no se puede entender evidentemente sin contextualizar. En primer lugar, tenemos que hablar de identidad nacional y de memoria poscolonial. Como indica Gadd, la identidad groenlandesa se configuró históricamente en contraste con el colonizador, el otro. En danés, lengua que como verán no domino, se define como el kalugnat, que se convierte así en el otro, el que queda excluido de la comunidad propia, ¿no? Desde el cual articular la identidad propia del nacionalismo groenlandés. El nacionalismo groenlandés así se vincula profundamente con la lengua, como acontece en buena parte de los nacionalismos europeos, en este caso la lengua Kalaallisut, elementos de la cultura inuit que forman parte del compendio de significación del nacionalismo groenlandés, y la voluntad de constituirse en un Estado moderno. La identidad así se concibe como un camino, no como un punto de llegada, una nación que se ve a sí misma como una transición o un proceso de transición, en un proceso de transición hacia la soberanía, aun cuando las capacidades estatales no están plenamente desarrolladas. En un segundo lugar, tenemos que hablar de la Home Rule de 1979, el Self-Government de 2009 y la lógica de la autonomía en un Estado unitario. Jacobsen y Larsen, en sus trabajos de investigación, muestran que el avance hacia el autogobierno estuvo marcado por momentos críticos y de dependencia de trayectoria. La gran coyuntura crítica fue el referéndum del año 72 sobre la Comunidad Económica Europea. En aquella altura, Groenlandia votó masivamente en contra, pero quedó obligada a entrar como parte del Reino de Dinamarca en el proceso de integración europeo. Este choque generó una movilización sin precedentes hacia el autogobierno. El Home Rule de 1979 abrió una etapa de competencias amplias. El Self-Government o autogobierno del 2009 dio un paso clave al reconocer explícitamente el derecho a la soberanía, a la independencia, algo bastante poco habitual en estos procesos de autonomía, digamos, en unidades territoriales mesoterritoriales o incluso en territorios que tienen movimientos políticos nacionalistas fuertes, ¿no? La lógica en el caso groenlandés siempre ha sido gradual, siempre se ha concebido de manera gradual y negociada dentro de un Estado unitario que comienza a aceptar, a partir de estos hitos que hemos comentado, una cierta transición hacia una realidad plurinacional. Pero, y aquí es fundamental la dimensión geopolítica que abordamos en estas jornadas, esta arquitectura institucional no se explica solo por las dinámicas internas, las dinámicas propias de la política groenlandesa y la política danesa. Dinamarca también actúa al respecto de la permanencia o no de Groenlandia dentro del Estado danés, movida por la necesidad de preservar su soberanía en un Ártico que es cada vez más estratégico en las relaciones internacionales, lo que la llevó a reconocer más autogobierno para evitar demandas institucionales de descolonización
y reforzar la posición danesa frente a otras potencias. En tercer lugar, tenemos que hablar de la geoestrategia geopolítica del Ártico, el escenario en el que se juega, evidentemente, la soberanía groenlandesa. Aquí tenemos que introducir la dimensión más importante de estas jornadas, que es la dimensión geopolítica ártica. La bibliografía que he consultado, la aportación de los investigadores que han abordado esta cuestión, muestran con claridad que la evolución del autogobierno, la identidad política y la propia narrativa nacionalista groenlandesa están íntimamente vinculadas a las transformaciones estratégico-políticas que están sucediendo y han sucedido ya en el Ártico. En primer lugar, la apertura del Ártico por el deshielo. Como explica Gatt, el Ártico contemporáneo se está redefiniendo fruto del deshielo, el calentamiento global y la apertura de ese contexto geográfico a nuevas rutas marítimas, al acceso a recursos energéticos y a un escenario de competencia entre grandes potencias. Este contexto aumenta el valor estratégico de Groenlandia, que deja de ser un territorio periférico para convertirse en un actor central en la región ártica. En segundo lugar, se da en el ámbito del orden mundial una creciente competencia entre grandes potencias. No se puede entender el nacionalismo groenlandés sin observar la competencia primero entre Estados Unidos, que controla la base de Zult y considera a Groenlandia una pieza clave en su estrategia de defensa y de disuasión en el Atlántico Norte. Segundo lugar, en China, interesada en inversiones mineras y en el Ártico como ruta de la seda polar. La Unión Europea, que ve en Groenlandia un socio con recursos críticos y espacios de cooperación científica interesantes para el continente europeo, y para Rusia, que es un actor indispensable en la región, cuyo compromiso empuja fundamentalmente a los demás a forzar sus posiciones. El interés creciente de los Estados Unidos, que ha quedado patente con las declaraciones del presidente Trump, queda claro con la propuesta de compra de Groenlandia en el año 2019, que, además de novedosa, no fue un capricho trumpiano, sino un síntoma de una competencia estratégica de largo alcance. La posición de Dinamarca, basada en la soberanía del reino, compatible con el autogobierno de Groenlandia, muestra que Dinamarca desde el siglo XX juega una serie de juegos de soberanía para mantener el control formal sobre Groenlandia, mientras cede competencias prácticas. Esto así le permitiría en primer lugar asegurar su presencia en el Ártico, mantener la influencia de la OTAN y evitar que otros estados cuestionaran su autoridad territorial. La paradoja es clara. Dinamarca necesita otorgar autogobierno, pero necesita otorgar este autogobierno para mantener su soberanía internacional. Groenlandia usa así la geopolítica a su favor. Por otro lado, Groenlandia usa esa dimensión o esa situación estratégica como un recurso político interno. La centralidad geopolítica alimenta la narrativa de que el país ya actúa como un sujeto internacional. En segundo lugar, la presencia de potencias interesadas aumenta el margen de maniobra frente a Dinamarca y, por último, la geopolítica refuerza la idea de que la interdependencia no es solo un deseo simbólico, sino una opción imaginable a medio plazo. Así, los equilibrios del Ártico se convierten en sí mismo en parte del arsenal de demandas del nacionalismo groenlandés y forma parte de los significados asociados a los propios discursos del nacionalismo groenlandés. En cuarto lugar, tenemos que abordar la temática de la lengua, la identidad y los modelos de Estado y cuáles son los escenarios posibles. A partir del año 2017, los estudios de algunos politólogos, sociólogos o historiadores apuntan a analizar el papel de la lengua como un campo de batalla identitario, como ocurre en otros nacionalismos. Por ejemplo, el nacionalismo gallego, el nacionalismo catalán y en el ámbito del Estado español. El debate lingüístico no es solo un debate cultural, sino que define modelos potenciales del futuro Estado groenlandés hipotético. Los tres escenarios. Estos son debates bastante habituales, especialmente en el mundo nórdico, sobre formas de organización lingüística o de política lingüística. El primero es un Estado monolingüe. Un Estado monolingüe en la lengua
preferencial del nacionalismo groenlandés, que es el Kalaallisut, ¿no? No sé si lo estoy pronunciando adecuadamente, porque repito, no tengo grandes conocimientos de este idioma. Un estado monolingüe, en la lengua que se entiende lengua nacional por parte del nacionalismo. Ventaja, evidentemente la ventaja es la asociación clásica, una nación, un estado, una lengua, ¿no? El riesgo evidente es el aislamiento y la pérdida de capacidades educativas, y posiblemente también la distancia creciente entre la población que habla danés y las reivindicaciones políticas del nacionalismo groenlandés. El estado bilingüe groenlandés-danés, bueno, la ventaja fundamental que tiene es la continuidad institucional, que ya existe, y el riesgo percibirse como una prolongación simbólica del colonialismo. Y por último, el estado groenlandés orientado hacia el inglés, es decir, en un estado donde el inglés, como lengua internacional de prestigio, ganaría una importancia notable. La ventaja es la inserción directa en la geoeconomía ártica global, y el riesgo es la erosión de la identidad cultural y la dependencia cultural evidente, no solo del Reino Unido, sino de los Estados Unidos. La elección lingüística, como señala Gatt, es una elección geopolítica, que definirá de alguna manera cómo se relaciona Groenlandia con el resto del mundo y con las redes de poder globales. A modo de conclusión, y para no prolongar mucho más este vídeo, la integración de las tres dimensiones, la identitaria, la institucional y geopolítica, nos permitirá comprender que el nacionalismo groenlandés no es un esencialismo cultural, sino un proyecto político estratégico. Su viabilidad dependerá, por lo tanto, de la construcción política interna, así como de los equilibrios del Ártico entre las grandes potencias que tienen intereses allí. La soberanía así ya no podrá concebirse como una independencia absoluta, sino como una interdependencia compleja, elegida y gestionada por parte de las instituciones groenlandesas. Dinamarca y Groenlandia, por lo tanto, están unidas no solo por la historia, sino por una geopolítica que está transformando el Ártico en uno de los laboratorios políticos más relevantes del siglo XXI. En este sentido, nuestro objeto de estudio, el nacionalismo groenlandés, se convertirá en un ejemplo singular de cómo la identidad, los recursos, el territorio, la geopolítica y el mar convergen para producir, y el clima también, no olvidarlo, nuevas formas de soberanía en un mundo cambiante. Ha sido un placer acercarles, aunque muy brevemente y de manera muy aproximativa, a la temática del nacionalismo groenlandés. Les mando un fuerte saludo y espero verles pronto. Muchas gracias.